Damos gracias, Señor, Gracias, por esta Señor, hora, por esta Señor, palabra. de que nos vas a permitir traer tu palabra, mi Señor. Bendito Yo te pido en esta Dios. hora, Padre, que esta palabra Glorifícate. impacte las vidas, Señor, que esta palabra llegue a los corazones, Espíritu Dios mío, Santo. de los hermanos, Dios mío, Señor, que tú los despiertes a cada uno, En el Padre nombre de Santo, Jesús. que le hagas comprender que tú estás cerca, mi Gracias, Dios. Señor. Eso es lo que te pido en esta hora, por medio de esta palabra que ha de ser predicada. En el En nombre el de nombre Jesús. poderoso de Jesús yo te lo pido, Dios. Gracias, te doy, Señor. mi Dios. Amén. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos con la conferencia de prensa de Joshua, que está por ahí saliendo en vivo para que los hermanos puedan ver. Vamos a estar un poquito más de tiempo hoy. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo, hermano. Influence the president's judgment on that? We'll have to see. I'm not going to, I mean, we're not there yet. So I think to prejudge the outcome of the Not visit. essential for the president, in other words, for Tillerson to see Putin on this visit, even though there are No, very but I would specific say things that. you want to convey to the No, but I Russian would say government. that there's a bit of irony that for all of these talks that have been perpetuated about back channels and direct links, that now it's, well, they won't meet with you, and does that undermine the relationship that I've heard time and time again? No, I understand that, but I think that it's interesting that we went from all of these direct links to Russia to now, are we disappointed that we can't even get a meeting with them? There's a bit of irony in your question. That- I don't even understand your point. They- I'm they- asking you at a time after the United States has called out Russia for a Right. disinformation campaign in Syria, for collusion with a government it regards as carrying out a war crime. Meeting with the Russian president, is it or is it not a priority for this president to have his Secretary of State convey that directly to the He head is of the Russian conveying that government? message, and that's what he's The head of doing. the Russian government. But That's all I'm if the head of the Russian government won't meet with him, then he's going to convey it to his counterpart. And I'm asking you if that... And I just said we're not there yet, but I think right now, not consider that enough. no, I think the answer is that he's meeting with his counterpart. That's the appropriate person for him to convey that with, and we'll have to wait and see how the meeting goes. Steve. The Russian president today said that all this talk from the White House about weapons of mass destruction reminds him of what he heard from the White House in 2003. This White House is expressing confidence that sarin gas was used. What do you say to skeptics in Moscow and maybe in other countries, perhaps here at home, who doubt that level of confidence? I think there was a 45-minute briefing with members of the national security team prior to this, which they walked through all of that level of confidence that they have. I think that anybody who doubts that in terms of the pictures that were shown and the media that was there wouldn't just be doubting the intelligence, but it would be doubting the entire international reporting crew that was there to document all of this. There have been doctors, intelligence communities, media. I mean, I don't think it takes mere eyeballs to recognize what's happening and happen throughout there. So it's not a question of doubting us, it's doubting everybody but Iran, Syria, North Korea, Russia. And one other historical villain who used chemical weapons against his own people was Saddam Hussein. It was the policy of the United States government there should be regime change in Iraq as a result of that and other things. Why shouldn't it be the same policy towards Bashar al-Assad? I think that you're trying to act as if, or the premise of the question suggests that we don't want a new leader. I think I've stated now 2 days in a row that we don't see any a peaceful or stable Syria in the future that has Assad as the head of it. Their number one priority right now for us as a government is to make sure that we stop the threat of ISIS and bring stability to that region. But make no question about it, there is no peaceful and stable Syria in the future that Assad is the head of. That's it, point blank. Sure. Yeah. So I just want to clarify, is the U.S. position as far as cooperation with Russia that Russia must admit or agree that Syria was behind the chemical attack, and then also that Russia must disown Assad? Like, can cooperation happen if Russia maintains its position that Syria was not behind that? Had access to chemical weapons. We know that's not true. I think that the United States, Russia, and others signed an international agreement that Syria was part of that said that they would not only use but possess chemical weapons. The first thing that we need to do is make sure that we enforce the existing agreement that Russia is a partner to. That's first and foremost. And I think we need to make sure that we do that because it is in the national interest of the United States to make sure that the proliferation of chemical weapons spreads no further. And that is something that we've got to be very careful. It's not just the deterrence of future use within those people, but also the proliferation of them throughout the world. But at this point, Russia's not even agreeing with the U.S. contention
that the Syrian government carried out the attack. So I understand that, and I think that Secretary Tillerson has just landed a few hours ago, and I think we'll have an opportunity to talk to them. But again, you've got to. This is not. I don't. You know, as I just mentioned to Steve a second ago, I mean, you realize that Russia isn't an island on this. They are not. This is not some big split as to how this actually happened. The only countries that aren't supporting the U.S.'s position are Syria, North Korea, Iran, and Russia. This is not exactly, you know, a happy time cocktail party of people that you want to be associated with. They are failed states with the exception of Russia. So these individual states, this is when Russia is saying that they don't agree with us, they are not siding with other nations of stature. They're agreeing with failed states, and a small number of those as it stands. I think they are staring in the defiance, or they are defiant in the worldview that doctors, intelligence agencies, reporters, civilians, international experts have all looked at and come to the same conclusion except for them. I don't think there's any other outcome than that. With that, guys, I'll see you back in a little bit. I know we're going to have one more out of our three. Thank you. Joining the Astana talks. Spicer finishing up. Sean Spicer finishing up his daily briefing there at the White House. The majority of those questions centering around what happened in Syria the other day when Donald Trump launched a missile attack on an air base, and whether or not the U.S. plans to do anything similar in the future. Also, relations with Russia, given that Secretary of State Rex Tillerson will be going to the Kremlin today. Sean Spicer, in talking about Bashar al-Assad, the president of Syria, made a comparison to Hitler, saying that even Hitler didn't use chemical weapons the way that Bashar al-Assad did to his own people. Let's take a listen to that entire exchange. What makes you think that at this point he's going to pull back in his support for President Assad and for the Syrian government right now? I think a couple things. You look, we didn't use chemical weapons in World War II. You know, you had someone as despicable as Hitler who didn't even sink to using chemical weapons. So you have to, if you're Russia, ask yourself, is this a country that you and a regime that you want to align yourself with? You have previously signed on to international agreements, rightfully acknowledging that the use of chemical weapons should be out of bounds by every country. To not stand up to not only Assad, but your own word should be troubling. I just want to give you the opportunity to clarify something you said that seems to be gaining some traction right now. Quote, Hitler didn't even sink to the level of using chemical weapons. What did you mean by that? I think when you come to sarin gas, he was not using the gas on his own people the same way that Assad is doing. I mean, there was clearly, I understand your point. Thank you. Thank you. I appreciate that. There was not he brought him into to the Holocaust Center. I understand that. But I'm saying in the way that Assad used them, where he went into towns, dropped them down to innocent, into the middle of towns, it was brought to it. So the use of it, and I appreciate the clarification there. That was not the intent. He didn't use them to harm his own people in the same way that Assad is doing. Kristen Welker, you're live at the White House press briefing room. What was Sean Spicer actually trying to convey there? Well, look, I think he was making a technical point, Katie, in trying to say that this use of chemical weapons is unique. Certainly, a number of people would argue that Hitler, by gassing his own people, did effectively the same thing. So you heard him try to walk that back there. What he was trying to do more broadly, Katie, and I think the point is that he was making the argument that ultimately Assad must go, that he doesn't see the Syrian regime, the country of Syria, being able to gain stability with Assad still in power. Now, having said that, there remains a lot of disagreement behind the scenes about how, in fact, the U.S. and its allies should go about getting Assad out of power and what that timeline should look like. Estamos viendo, ¿verdad?, en directo en MSNBC, también está en diferentes cadenas como ABC News y todo esto. Estamos mirando que se está llevando a cabo desde el Pentágono y en la Casa Blanca, momentos atrás, hace unos minutos atrás, una conferencia de prensa porque se está trabajando con varias cosas. Veíamos que número uno nos está indicando que no hay consenso en el asunto de
Siria, sabemos que aquí hay una situación y yo quiero que ustedes vean lo que está sucediendo. Miren, aquí el asunto es el siguiente. En el 2013, el gobierno, ¿verdad? El régimen de Bashar al-Assad utilizó armas químicas bajo el gobierno de Barack Obama, para que en aquel momento, luego de que subió la tensión internacional, no llegáramos a una situación mayor. Rusia determinó que iba a estar supervisando el desarme de armas químicas de Siria. Rusia se iba a hacer cargo del desarme de armas químicas de Siria, y estamos viendo que hace unos días atrás vuelve a haber un ataque en una zona, en una región utilizaron armas químicas. Vimos fotos de niños muriendo, vimos civiles muriendo, lo que quiere decir que lo que se prometió en el 2013, que había un acuerdo firmado para que Siria no volviese a utilizar armas químicas, donde Rusia iba a supervisar este desarme y iba a ser quien iba a tener el control. Con los cambios de gobierno y todo esto, pues realmente no ocurrió lo que habían prometido. Vuelven y atentan contra civiles en un ataque químico recién, lo cual no está permitido en la comunidad internacional de ninguna manera. Ya nosotros sabemos que la situación había estado un poco tensa entre Siria y las diferentes naciones como Estados Unidos, y pues vemos que hay una reacción de parte de Estados Unidos, donde se lanzan 59 Tomahawks, misiles Tomahawks, algunos 59 misiles, donde ya el gobierno de Estados Unidos afirma que un 20% de los aviones de la milicia de Siria han sido sacados, ¿verdad?, de circulación. Pero ¿qué sucede? Estados Unidos tiene ahora un compromiso moral. Recuerden que aquí ya hubo un lanzamiento de 59 Tomahawks. Hay un compromiso moral, y es que tienen que sacar. Yo lo dije hace unos días atrás, estuvimos hablando, hay que derrocar, tienen que derrocar ahora, gloria al nombre del Señor, a Bashar al-Assad. Bashar al-Assad tiene que ser derrocado, y eso es de lo que se está hablando. En la política de Estados Unidos ha vuelto a hacer esa. Hay que sacar a Bashar al-Assad del gobierno, del régimen de Siria. Le está hablando también de que ellos deberían, Rusia y esos países deberían buscar, ¿verdad?, para piquear o para buscar un nuevo líder. Gloria al nombre del Señor. Y está diciendo que prácticamente no hay consenso y que hay una unidad entre Rusia, Siria, Irán, y también hay otras naciones. Norcorea, también estamos viendo que la situación ha estado, ¿verdad?, aumentando, y también Norcorea ha hecho unas expresiones públicas a favor de Siria y en contra de Estados Unidos. Eso es lo que estamos mirando que está ocurriendo ahí. ¿Por qué está ocurriendo esa conferencia de prensa en este momento? Es que el señor Tillerson, secretario, gloria al nombre del Señor, de Defensa de Estados Unidos, está en Rusia. Esta mañana estuvo en Italia, está haciendo unos acercamientos porque Estados Unidos está dando un ultimátum, hermano. Están dando un término de 48 horas para que Estados Unidos determine, para que Rusia determine si va a apoyar a Estados Unidos en el derrocamiento de Bashar al-Assad, o si se va a mantener en la posición que ha mantenido hasta ahora. Recuerden que luego de los ataques de los Tomahawks, Rusia, Irán, Norcorea, Hezbollah y otras organizaciones han hecho declaraciones conjuntas en contra, diciendo que es un atropello, diciendo que esto es algo serio, que lo que Estados Unidos hizo fue cruzar una línea, y que están en contra de un ataque de Estados Unidos hacia Siria y a favor del régimen de Bashar al-Assad. Quiere decir que si Rusia, en el tiempo que se le está dando, no determina y mantiene la postura a favor de Bashar al-Assad, y Estados Unidos determinara, estamos trayendo aquí el panorama profético para que usted sepa qué es lo que se está moviendo. Si se determina volver a atacar a Siria, o hay una, ¿verdad?, operación masiva militar en Siria para derrocar a Bashar al-Assad, y Rusia mantiene la postura, podríamos tener entonces un enfrentamiento de Rusia e Irán, que son los que se han expresado, Rusia e Irán, en contra de los Estados Unidos. Aquí ahora mismo todo está sobre la mesa, no sabemos qué va a suceder, la tensión ha seguido subiendo. Cuando esta conferencia de prensa viene es porque ya la información que está llegando es lo que le estamos diciendo: no hay consenso en Rusia para derrocar al líder Bashar al-Assad, y entonces está llevando a Estados Unidos a una posición. ¿Cuál es la posición? Estados Unidos le está diciendo a Rusia: bueno, tienes que quitarle el respaldo a Bashar al-Assad. Están bregando con eso. Hay un periodo de 48 horas entre hoy y mañana.
Rusia no está cediendo al pedido, a la presión, y va entonces Estados Unidos a que tener que una acción unilateral presionando a que ese régimen caiga y a sacar a Bashar al-Assad, y entonces podríamos tener entonces a Rusia defendiendo a su aliado a Bashar al-Assad y también Irán. Tenemos que seguir mirando ese panorama, hermano. Esto apenas está comenzando. La palabra del Señor es muy clara, nos habla de un desarrollo que se van a estar dando, ¿verdad? Estas guerras ya como preludio, es un preludio a esto que se llama ya principio de dolores, la tribulación y la venida de Cristo. Si nosotros vamos y miramos lo que la palabra nos habla en Isaías 17, yo voy a pedirle por ahí a los muchachos que me ayuden, Luis está por ahí conmigo también, en la lectura de Isaías 17, de la iglesia que está por allá, ustedes saben que hemos estado dando esta cita, gloria al nombre del Señor, pero mira, aquí esto está bien sensible, aquí se puede armar una situación un poco difícil, y mire cómo es la palabra del Señor, que todos los escenarios Dios los prepara con el fin de que se cumpla la palabra. Aquí la palabra se va a cumplir, nos guste, no nos guste, la palabra se cumple, hermano. Eso es lo que está pasando. Se está dirigiendo, esto se está encaminando a un cumplimiento de la palabra. Habían personas que habían pensado que pues simplemente con lo que había pasado en Siria, ya con eso ese era el cumplimiento, pero yo tenía siempre, lo he traído al programa y mis reservas, porque es que ahí hay un panorama que no solamente es que Damasco desaparece, es que en ese conflicto ahí me está hablando de Israel, es que ahí me está hablando de unas cosas que todavía yo no había visto cumplimiento, como las ciudades del norte, de Aroer, de Hamad, de Arfat, ¿verdad? Del Socorro de Efraín, que se refiere a esa colindancia norte de Israel con Siria y esas ciudades. Entonces todavía al no haber ese cumplimiento, pues todavía tenemos, ¿verdad? Decían, pero todavía aquí falta algo. Entonces la realidad es que tenemos una situación donde hay una tensión realmente en el mundo, gloria al nombre del Señor, porque tenemos ahora mismo que ver cuál va a ser la determinación de Rusia, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Ver cuál va a ser la determinación de Rusia y ver entonces cuál es la respuesta de Estados Unidos a esa determinación de Rusia, si vuelve otra vez a atacar Siria, y si atacara nuevamente Estados Unidos Siria, ¿qué va a suceder entonces con lo que sería Rusia e Irán, ¿verdad? Para que se dé este conflicto. Vamos a buscar nuestra Biblia en Isaías capítulo 17. Yo estuve hablando un poco de esto con el pastor Márquez allá en Milwaukee, transmitimos un programita del panorama profético que estamos viviendo, y eso es lo que tenemos hoy en día, es de lo que tenemos que hablar, el tema actualizado. Nosotros estamos desarrollando un tema de la fiesta solemne de Jehová y lo sabemos, pero vamos a estar trabajando en el día de hoy con este tema, y ya más adelante vamos a continuar, ¿verdad?, con ese tema de las fiestas solemnes de Jehová y las connotaciones escatológicas y todo eso. Pero mire, hermano, tenemos que estar orando, la iglesia tiene que estar lista, preparada, porque no sabemos cuál va a ser el desarrollo de estos eventos en el mundo. Lo que sí tenemos que estar es, ¿verdad?, confiados en nuestro Señor y preparados para cualquier evento, para cualquier asunto. Si el Señor tocara la trompeta, entonces estar listos y nosotros poder marchar de la tierra. Vayamos entonces a Isaías 17. Luis va a leer Isaías 17:1 y vamos a ir por ahí poco a poco hasta el versículo 7 va a leer Luis, y entonces más adelante el hermano Tony me va a leer el versículo 9 en adelante, y por ahí vamos a seguir repartiendo. Amén. Vamos allá a Isaías 17, capítulo 1 en adelante, y vamos con calma para que ustedes puedan ir con nosotros y puedan entender qué es lo que está pasando. Esto simplemente, miren, aquí tenemos el rompecabezas, se está montando para que se dé el cumplimiento, de lo que la palabra estipula. Damasco tiene que dejar de ser ciudad. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Nos dice la palabra en Isaías capítulo 17, del verso del 1 al 7, si mal no me equivoco, ¿verdad? Hasta así es. Dice, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán. Dormirán allí y no habrá quien los espante, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se flaquecerá la grosura de su carne, y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también
como el que recoge espigas en el valle de Refaim, y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en su rama más fructífera, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Ok, yo quiero, no sé si me estoy escuchando, ok, yo quiero que usted de la iglesia vea esto con calma y con detenimiento. La gente entra en el Survive, ¿verdad? Se exorbitan, se desesperan y no le ponen atención a esto de lo que realmente está pasando. Mire, yo quiero que usted vea esto con calma porque usted va a ver lo que realmente es lo que se está preparando. Yo hablé con el pastor allá y lo traje en ese estudio que hicimos pequeño. Y decía que la parábola de la higuera nos muestra que la higuera, que Israel, cuando brotan las hojas, o sea, cuando Israel vuelve a ser nación, comienza un conteo regresivo de la generación que Jesucristo dice que no pasará de ella. Jesucristo dice, de cierto os digo que no pasará de la generación que, ¿verdad?, ve esa higuera brotar, ve esa primavera, esa higuera brotando. Dice, de cierto os digo que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. Y lo que la higuera nos deja saber es que de la misma manera que los árboles brotan en la primavera y nos avisan que viene el verano, de la misma manera cuando viéramos a Israel, que es la higuera, brotar las hojas, ya sabíamos que entonces tenemos que conocer que está el Señor a las puertas y que esa siega estaba, ¿verdad?, en camino, porque el verano, que es el tiempo de la cosecha, se acercaba. Y el Señor dice, de cierto os digo que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es todo esto? El Señor estaba hablando en el Mateo 24 de principios de dolores, de tribulación y de la venida de Cristo. Entonces esos eventos que se están describiendo en el capítulo 24 de Mateo tienen que ocurrir dentro de esa generación que el Señor está señalando, donde el Señor mismo le está poniendo, quien le pone un deadline, quien le pone un término es el Señor mismo. El Señor mismo dice que no pasará de ella, y que dice el versículo 35 que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. En ese contexto es que se da ese texto que muchas veces utilizamos, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Lo que te está diciendo es, en otras palabras, que Jesús mismo está testificando de la veracidad de esta parábola, que Jesús mismo está testificando de la realidad, de la precisión en el cumplimiento de esta parábola. Entonces, Israel renace en 1948 y comienza un conteo regresivo. La iglesia no sabe el día ni la hora. Yo no sé el día ni la hora, pero el tiempo lo sabemos. Pablo dice, y esto conociendo el tiempo. O sea, nosotros tenemos la lámpara, nosotros tenemos la palabra, y Pablo hace una analogía en el capítulo 5 de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, versículo 1 hasta el 9, por ejemplo. Él viene y dice que acerca de los tiempos y de las ocasiones, la iglesia no tenía necesidad de que él les escribiera, porque ellos sabían perfectamente que el día del Señor, el día del arrebatamiento de la iglesia, que está describiendo en el capítulo 4 del 13 en adelante, vendría así como ladrón en la noche. Y yo he hablado aquí muchísimo de eso, que el ladrón viene de improviso, que en la noche es cuando se une el elemento de que hay un dormitar, y que, ¿verdad?, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Pero a mí, yo siempre lo he traído, y Pablo dice que vendrá la destrucción repentina sobre ellos. Dice Pablo ahí bien claro. O sea, Pablo, cuando le está escribiendo a Tesalónica, no dice sobre nosotros, la iglesia. Pablo no dice vendrá destrucción sobre mí. Pablo no dice eso. Pablo no le dice a la iglesia vendrá destrucción sobre nosotros. Dice sobre ellos, como el dolor a la mujer encinta, y no escaparán. O sea, tampoco se incluye Pablo ahí. Dice no escaparán. Se está refiriendo a quienes, a los otros que no tienen esperanza, como dice cuando comienza el capítulo 4:13, y aquellos que se quedaron, que no creyeron al amor de la verdad para ser salvos. Entonces esos, gloria al nombre del Señor, entonces van a estar bajo ese título de los que no escaparán, de los que realmente tendrán que enfrentarse a esa destrucción repentina que ha de venir sobre la tierra. Y por eso es que Pablo dice, pero que nosotros no somos de la noche, sino que somos del día, y que somos hijos de luz, y que por lo tanto, como somos hijos de luz y no de la noche, porque los de noche, los que beben de noche beben, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos hijos de la luz, hijos del día. Dice, por tanto, velemos y seamos sobrios. Dice, ¿por qué dice él que tenemos que velar y que tenemos que ser sobrios? Dice, porque Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, sino para salvación. Ese es el versículo 5:9. ¿Ves? O sea, como quien dice, tú tienes que velar, tú tienes que estar sobrio, porque si te envuelves, tú no eres como los de la noche. Si caes en un dormital, entonces puedes correr el riesgo de perder esa salvación. Dice, y tú, gloria al nombre del Señor, nosotros, ¿verdad?, que tenemos que estar despiertos. No nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación. Entonces, mire, dentro de esa generación que el Señor marca, en Mateo 24 estamos viendo que realmente se está encaminando todo al acuerdo de paz y de seguridad.
un acuerdo de paz y seguridad que va a comenzar la semana 70 siendo confirmado por el anticristo, luego de que se ha quitado de en medio la iglesia del Señor. Y eso lo hemos estado aquí explicando hasta la saciedad. Entonces, ahora estamos mirando que Isaías 17 no es que se cumplió. Escuche bien, la gente rápido empieza, no, ya se cumplió. Mire, con 59 Tomahawks que tiraron, todavía Damasco está allí, todavía Bachar al-Assad está allí, todavía el régimen de Bachar al-Assad está ahí, todavía eso está prácticamente intacto. Pero sí tenemos que ver que está comenzando un conflicto con mayor seriedad. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver y lo que vamos a estar viendo en las noticias. Estados Unidos ahora quiere y asume una política de destituir, de derrocar a Bachar al-Assad, que fue lo mismo que hicieron con Saddam Hussein. Entonces ahora la situación se torna seria, porque ahora no es que tiramos 59 Tomahawk, sino que ahora vamos a sacar a ese hombre de allá adentro. Y eso lo hablamos cuando estábamos allí en Milwaukee, y ahora lo estamos viendo en las noticias, que eso es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Por el otro lado tenemos a Rusia, tenemos a Irán, tenemos a Hezbollah, tenemos otras organizaciones, Norcorea, que dicen no, Estados Unidos actuó mal y nosotros estamos en defensa del régimen. Y si Estados Unidos vuelve a atacar a Siria, entonces vamos a enfrentarnos a Estados Unidos. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esa situación de tensión, Estados Unidos envía a este hombre allá, a Tillerson, le da un periodo de 48 horas a Rusia para determinar si va a estar del lado de Bachar o va a estar del lado de Estados Unidos, para entonces, de acuerdo a la decisión de Rusia, entonces va a proceder la estrategia de Estados Unidos. Si Rusia determina mantenerse al lado del régimen, ya Estados Unidos sabe que va a tener de alguna manera un conflicto con Rusia. ¿Ve? Y esto va caminando así. Entonces, y no solamente con Rusia, sino con Irán. Con Irán. Y nosotros estuvimos aquí hablando, y ustedes los que siguen el programa vieron que nosotros a principio de año en enero, en la iglesia de Gustavo Filpi, hablamos de eso. De estas naciones, de que Irán iba a tener conflictos con Estados Unidos por los intereses que tenía Rusia en el desarrollo del programa nuclear, y que Donald Trump le iba a dar un shutdown a ese programa. Y estamos viendo cómo de momento, hermano, esto fue de momento, un ataque de gas químico despertó todo un asunto en Medio Oriente, y mire cómo está el mundo. China ha movilizado 150,000 soldados a la frontera con Norcorea. Los barcos de Estados Unidos se han ubicado en el mar Mediterráneo. Barcos de Rusia se están ubicando en el mar Mediterráneo. Barcos de Estados Unidos también han salido para el área de South Korea, para ver lo que se pueda desarrollar con Norcorea. Entonces, tenemos ahora mismo una alta tensión en el mundo. Todas las cartas están sobre la mesa. Aquí no se puede descartar nada. No sabemos cuáles van a ser las estrategias, cuáles van a ser los pasos a seguir, ¿verdad? No sabemos eso, pero sí sabemos que estamos viviendo un tiempo de incertidumbre y de, gloria al nombre del Señor, de incertidumbre y de tensión, porque no sabemos qué es lo que va a estar sucediendo. Pero entonces leí al hermano Luis Xavier en Isaías 17, 1 al 3, la profecía, y dice sobre Damasco. Entonces, ¿por qué la gente está haciendo referencia y citando esto? Y hay mucha gente, ¿verdad?, en la euforia y en la situación. Porque mire, porque están viendo que Siria está envuelta en este problema que está apenas comenzando, ¿verdad? Porque cuando ya estamos hablando de derrocar a Bachar, ya ahí hay otras implicaciones. Y más cuando hay una oposición, porque si Rusia estuviera a favor y todos los demás, pues miren, no hay ningún problema. Pero eso es como quien dice, Rusia le está diciendo a Estados Unidos e Irán y otras naciones, si te metes otra vez en Siria, o si vas a hacer cualquier atentado contra Siria o contra el régimen, vas a enfrentarte a nosotros, ¿ves? Y entonces ya la cosa cambia de tonalidad, ya la cosa aumenta aún más en tensión. Y por eso es que están dando esa conferencia de prensa diciéndole al país, a través de las cadenas de televisión, desde Washington, que no hay un consenso en Rusia. O sea, que Rusia no está dispuesto a transar lo que es el régimen de Bachar al-Assad, por lo menos hasta ahora. Estados Unidos tiene que seguir con las estrategias de presión. Yo tengo entendido, por lo que he leído, que le han dado un término de 2 días hasta mañana para determinar qué va a hacer. Y entonces veremos si Rusia cede al pedido de Estados Unidos, o si va a continuar con la alianza con Bachar al-Assad, y entonces esperar a ver que Estados Unidos determina si va a volver a lanzar un ataque masivo en Rusia, en Siria, y Rusia entonces entre con Irán en contra de Estados Unidos, y entonces podamos tener un conflicto de mayor envergadura. Como de cosas pequeñas se van haciendo más grandes, y entonces vamos viendo que puede haber un desarrollo hasta de una guerra donde se envuelvan muchas 5 o 6 potencias. Y creo que tengo entendido que ya cuando
cuando hay 6 o 7 potencias envueltas en una guerra, ya eso se le llama una guerra mundial. Así que estamos viviendo eso, no estoy diciendo que la va a haber, estamos viendo un panorama en el desarrollo, estamos viendo que hay cumplimiento, que se está moviendo un asunto y que tiene que ver, o hay una relación que se guarda porque Siria, ¿verdad?, está ubicado y Damasco específicamente es la capital de Siria y la profecía dice que la profecía está sobre Damasco, que es la capital de Siria. Dice, he aquí Damasco dejará de ser ciudad. Damasco al dejar de ser ciudad, dice, ¿por qué va a dejar de ser ciudad? Dice que será un montón de ruinas. O sea que algo terrible sucede en Damasco por completo, que se convierte en ruina. Nosotros sabemos que allí hubieron unos ataques terribles, que sí, hay unos videos que vimos con los drones y que hubo muchas situaciones, pero también hemos visto que después de eso han ido muchas familias de nuevo entrando y reconstruyendo y todo ese tipo de cosas. Y todavía, si sale una noticia de Siria, en los reportes de la Associated Press dice Damascus. O sea que todavía Damascus es la capital de Siria aún, reconocida internacionalmente. Eso tiene que dejar de ser ciudad, tiene que desaparecer. Y va a ser un montón de ruina. Entonces, no me lo dice ahí la Biblia no me dice ahí tiraron una bomba. La Biblia no te lo dice ahí. Pero la Biblia te está diciendo de unos resultados. Van a haber un montón de ruinas. Entonces tú dices, tiene que haber un conflicto, algo grande, que lleve a que Damasco venga a ser un montón de ruinas. O sea, esas son las consecuencias. Te está diciendo los resultados. Las ciudades de Aroer, son unas ciudades que están al norte, cerca de Homs, ahí en Siria, al norte de Siria, noroeste de Siria, ¿verdad? Acercándose a lo que es la parte del Líbano, arriba ahí, cerquita de Turquía, en esa área, pero dentro de Siria, ¿verdad? Están entre esa zona. También tenemos Arfat, que está por ahí también entre Damasco y Homs. Y el asunto es que esta ciudad que está señalando, las ciudades de Aroer, ciudades en plural, ¿verdad? Las relacionadas a Aroer, lo que me señala es que es en Siria el territorio. Ve, para que no haya duda de que Damasco es la capital de Siria y esas ciudades de Aroer también están dentro del territorio sirio. Dice que esas ciudades están desamparadas y que se convierten en un lugar donde allí lo que van a ver es como animales en majadas, ¿verdad? Pastando, porque no habrá quien espante esos animales, no habrán personas habitando la zona, el área, no va a haber quien les espante. ¿A quién van a espantar? A las majadas que estén por allí pastando. O sea, en otras palabras, me está trayendo una relación de que aquello va a quedar desolado. Eso es lo que me está explicando ahí, que eso va a quedar desolado. Y entonces me dice el 3, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Entonces tenemos, Luis, estábamos hablando aquí, Efraín, el socorro de Efraín, dice, ahí me está entonces cambiando ahora la temática. Me está cambiando la temática y me habla de que cesará el socorro de Efraín. ¿Por qué nos habla de que cesará el socorro de Efraín? ¿Dónde ubicamos a Efraín? Efraín se ubica específicamente ya en el área norte de Israel. Eso que está más o menos cerca a Siria. Esa parte de Israel que queda muy cerca de Siria. Ajá, entonces estamos viendo que cesa el socorro de Efraín, o esa parte, ¿verdad?, que está ahí colindante, y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Entonces aquí en este versículo 3 usted tiene que mirar, porque no es solamente enfocarnos en Damasco y en Siria. Aquí ya me está hablando entonces de Efraín y de los hijos de Israel, y me está hablando también en ese versículo 4 algo muy interesantísimo. Mire esto: en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará. Eso es Isaías 17:4. Entonces Jacob es Israel. Usted sabe que ahí dice en Isaías 17:4 que en ese tiempo la gloria de Jacob se atenuará. Una luz cuando está bien brillante y usted le baja un poco la intensidad, se atenúa, ¿ves? Se pone tenue. Está diciendo que aunque no la va a perder por completo esa gloria, va a atenuarse, va a ver, ¿verdad? Va a menguar y se enflaquecerá la grosura de su carne. Esto es tipología. ¿Ve? Esto es tipología. Entonces aquí tenemos que ver que ahí está hablándonos de Israel. Ahí nos está hablando de Israel. Indica que después de que Damasco sea destruida, es posiblemente que en ese conflicto, como yo dije hace poco, va a envolverse Israel en algún momento dado, en alguna etapa, porque hace una alusión directa a Jacob.
a que la gloria de Jacob se atenuará, ¿verdad? Y que enflaquecerán sus carnes. Entonces aquí estamos viendo que puede haber una aparente caída o un aparente evento también en ese conflicto bélico, ¿verdad? De guerra, donde Israel, aunque prevalezca en ese momento dado, ¿verdad? Va a ser atenuado y las carnes van a enflaquecer. Ahora, vamos a ver qué nos dice la palabra, el versículo 5. Dice, y será como cuando el segador. Cuando dice y será como, me está trayendo una comparación. La palabra como es una palabra símil. Y la palabra símil lo que hace es que nos proyecta algo que se parece, una similitud, ¿verdad? Para que ese lector que estamos leyendo nosotros la palabra ahora podamos entender que lo está comparando con un proceso. Y dice, como cuando el segador recoge la mies. ¿Cómo queda los espigos y los higos cuando se recoge esa mies? Quedan pelados, quedan vacíos, quedan sin nada, ¿verdad? Cuando usted tiene un ejemplo, para dar un ejemplo, muchas plantas de tomate llenitas de tomate, ¿verdad? Y de momento se recogen todos esos tomates, pues quedan vacías, quedan sin nada, quedan sin gloria, ¿verdad? Y así es que va a ser el proceso. Dice, y con su brazo ciega las espigas. Será también como, vuelve y repite, será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín. Como el que recoge espigas en el valle de Refaín. Está también ahí trayéndome una ubicación, ¿verdad? Esto aquí hay tipología también. No solamente me está describiendo el proceso con una comparación de cómo va a ser ese proceso, que es lo que realmente está describiendo ahí, pero si usted le pone un poquito de profundidad, el versículo 5 dice que en ese tiempo que la carne, ¿verdad? La grosura de Jacob enflaquezca, dice que será como cuando el segador recoge la mies. Se está refiriendo al proceso que va a pasar a Israel. Y lo sabemos, porque es una comparación por el cómo, una similitud. Pero si usted le mete mente y profundidad y dice que será como cuando el segador recoge la mies, hasta ese punto es una comparación con el proceso, pero también puede tener una tipología envuelta en el asunto de que nos esté diciendo y nos esté dando un la de que en ese tiempo de que esté ocurriendo la situación, el conflicto, ¿verdad? Con Damasco e Israel, también podría haber un tipo de arrebatamiento, un tipo de siega, un tipo de cosecha, porque también podría aplicarse algún tipo de tipología ahí. Entonces, mire lo que está diciendo el versículo 6. Y quedarán en él, Tony, rebuscos. Rebuscos como cuando sacuden el olivo. Ve que nos está trayendo esa presentación de cómo es que va a quedar Israel, porque ya nos está hablando que la gloria de Israel se atenuaría, de que sus carnes enflaquecerían, y nos está diciendo la descripción. Israel va a quedar como cuando, ¿verdad? Se ciega, como cuando se recoge, el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas, y después dice, será como el que recoge espigas en el valle de Refaín, y quedarán en el rebusco, como cuando sacuden el olivo, ¿ves? Dice que 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas. Dice, ve, como que van a caer pocos frutos, como que pues la gloria de Jacob se atenuará. Algún conflicto relacionado al de Damasco involucrando a Israel. Eso no se puede desligar una cosa de la otra, porque aquí está texto y contexto, que eso es lo que nos está hablando, ¿ves? Ahora estamos viendo que hay una situación allí en Siria que podría dar pie. ¿Ves? Que podría servir de plataforma para que en este desarrollo la cosa siga subiendo. Israel prácticamente es un aliado de Estados Unidos. Estados Unidos va a entrar y posiblemente cuando tú vienes a ver que Israel entre en ese conflicto, Irán sale a atacar a Israel, que está loco por meterle caña a Israel, Irán, y esos países árabes aliados, y entonces no sabemos, ¿verdad?, hasta dónde vaya a llegar esto, pero de que la palabra dice que la gloria de Jacob se atenuará y de que sus carnes enflaquecerán, ahí lo dice. Yo no puedo decir que no lo dice, porque ahí lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Mire lo que dice la palabra. Vamos a buscar la palabra ahí, lo que nos puede decir la palabra, y vamos a ver, usted siga ahí para que usted vea el contexto de esto. Mire, en aquel día sus ciudades fortificadas, estoy en el 9, serán, dice Tony ahí. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. ¿Y habrá desolación. ¿Ve? Entonces aquí cambia la temática y aparenta aquí, ¿verdad?, decir como que quien queda en ese estado no es Israel, sino Siria. ¿Por qué? Porque mire lo que dice, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación.
Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, pero ahí el Dios mayúscula es el Dios de Israel. Pero eso lo estoy explicando porque pareciera que estaba hablando de Siria y no de Israel, pero aquí está hablando de Israel. Está hablando del proceso de cómo la gloria de Jacob se atenúa y cómo las carnes son enflaquecidas. Entonces hace la comparación. Mira, Israel va a quedar como cuando sacuden el olivo, que quedan solamente 2 o 3 frutos en la punta fructífera. Ve, en aquel día las ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Dice, porque te olvidaste del Dios en mayúscula, ¿ves? De tu salvación, le está hablando Israel. Entonces no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Entonces vamos a ver qué dice ahí Pedro en el versículo 12. Dice, ay, vamos al 12 ahí. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Multitud de muchos pueblos. ¿Está hablando de qué? De un pueblo. De un pueblo. De muchos pueblos. De muchos, sí. Entonces aquí este conflicto que estamos viendo que podría ser el pie de la plataforma, si esto es el desarrollo, si lo que estamos viendo es el comienzo, escuche bien cómo estamos hablando aquí con propiedad. Si lo que estamos viendo, mire lo que estoy diciendo, si lo que estamos viendo es el comienzo o es el pie, ¿verdad? La plataforma que va a dar paso a Isaías 17 en cumplimiento, entonces este es un conflicto que no solamente va a estar Estados Unidos, este no es un conflicto que no solamente va a estar Israel. Aquí dice que multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. ¿Ve? ¿Cómo es una símil? Como hace el estruendo del mar. ¿Ve? El mar haciendo estruendos, guerras, bombas cayendo, cosas moviéndose, ahí lo está trayendo. Y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios, intervención divina, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. ¿Ve? Ellos van a venir, los pueblos, contra el pueblo de Dios. De alguna manera Israel se atenúa, la gloria de Israel es atenuada, las carnes enflaquecen, pero Dios los reprende y huyen lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí que la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Mírenlo aquí. O sea, está hablando aquí una profecía terrible. Al tiempo de la tarde, he aquí va a haber que en Israel turbación, hay una agresión, hay una situación que se va a dar aquí, ¿verdad? Que podríamos estar viendo, estamos diciendo que este comienzo de lo que está sucediendo en Siria de pie, ¿verdad? Como consecuencia en eventos de cadena llegue a esto, a este cumplimiento. Dice que en la tarde va a haber algún tipo de confusión en Israel por lo que esté ocurriendo con ellos, pero Jehová Dios los reprenderá a esos enemigos, y antes de la mañana el enemigo ya no existe. Miren, van a barrer al enemigo para que de la tarde a la mañana ya el enemigo no exista, que no exista. Lo que va a caer ahí, lo que se va a mover ahí, olvídese, eso es un contraataque de otro nivel, un contraataque nuclear. Sí. Hay que hablarlo así porque para que no exista con misiles Scud no es. Con misiles Tomahawk no es. Tienen que meter algo de potencia a ese enemigo para que ese enemigo deje de existir. Y no estoy hablando aquí de que, gloria al nombre del Señor, van a dar con fragilidad, van a destruir ese enemigo para que ya en la mañana ese pueblo enemigo no exista. Esta es la parte de los que nos aplastan, dice la palabra, ¿ves? De los que nos aplastan. Y la suerte de los que nos saquean. Van a venir a saquear, ahí lo está hablando más claro, a Israel, y por eso las carnes de Jacob se enflaquecerán y su gloria se atenuará. Hermano, mire, esto es Biblia. Hay gente fanática. Yo amo al pueblo de Israel. Es el pueblo de Dios. Es la niña de los ojos de Dios. Pero Dios no va en contra de su palabra. La gloria de Jacob se atenuará. Va a haber un conflicto. Y está relacionado. No podemos coger 3 textos para decir, mira, lo de Siria está pasando. ¿Y lo otro qué? En este contexto, y lo estamos diciendo aquí, porque hoy en día está todo el mundo, hoy aquí ahora, tú sabes. Pero mire, aquí hay que ser responsable. Y si decimos que lo que está pasando es el cumplimiento, o el comienzo del cumplimiento de Isaías 17, pues hay que traer entonces el capítulo.
porque eso el capítulo no son 3 textos, aquí está hablando de un desarrollo de unos eventos que van a ocurrir donde Israel va a estar, mire, esto está para récord aquí grabado por la palabra. Israel va a estar involucrado, ahí te está diciendo el último versículo que van a saquear a Israel, que va a haber turbación en la tarde en Israel por ese saqueo, por ese atenuarse, pero que ya Dios ahí va a salir a pelear y en la mañana del otro día ya el enemigo no existirá. Mire lo terrible de esa profecía, que podríamos estar viendo ese ataque multinacional, ¿verdad? Que seguirá después de esa destrucción de Damasco. Y también se podría estar refiriendo no a algo simultáneo, sino a algo posterior, y podríamos también en algún momento, ¿verdad?, traer a la luz si podría, ¿verdad?, tratarse de Gog y de esa intervención ya dentro de la tribulación. Yo lo que sí sé es que esto es un preludio a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque claramente nos estaba diciendo ahí lo que el hermano Luis leyó en Isaías 17, que en ese tiempo, en el versículo 7, yo quiero que lean nuevamente, el hermano Luis va a leer el versículo 7 de Isaías 17, para que usted vea dónde está ubicando ese evento. Mire, en aquel tiempo, no estoy diciendo en el mismo día, en aquel tiempo, ven, ese tiempo ya, de esto que estamos viendo, en aquel tiempo, ¿qué va a pasar? En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. En aquel día el hombre mirará a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Entonces, si nosotros miramos lo que la palabra nos enseña, es que el Señor, gloria al nombre del Señor, eso está hablando más de la venida de Cristo. Está hablando de la venida de Cristo en aquel día cuando el hombre mire a su hacedor y sus ojos contemplen al Santo de Israel. O sea que aquí, si estamos viendo, escuche bien, que yo lo digo y lo repito, hay que hablar con propiedad. La gente se emocionan y yo he visto montones de posts y yo mismo he puesto posts sobre lo que está pasando, pero mire, si esto es el comienzo, escuche bien, con propiedad, si esto es el comienzo que va a dar paso a otras etapas dentro de esta situación, vamos a seguir viendo el desarrollo. Hay que entender que este conflicto no es de solamente Estados Unidos, multitud de muchos pueblos, naciones, van a saquear, lo dice ahí la palabra, los que nos aplastaban, los que nos saquearon. Jehová los espantó y en la mañana ya el enemigo no existía. Está viendo que las naciones, los pueblos harán estrépito, dice la palabra en esa profecía de Isaías 17. Tú estás mirando, entonces nos está dando también la pista de que es un tiempo ya de venida de Cristo, porque está diciendo que en ese tiempo de que se esté desarrollando ese conflicto, el hombre mirará a su hacedor. O sea, si vamos a ubicarnos en tiempo profético, quiere decir que esto es un presagio, un preludio a lo que va a ser la venida de Cristo. Entonces, más razón tenemos de que todo este sistema, que está muy sincronizado, muy organizado, última generación, paz y seguridad en camino, las guerras alineándose, todo dicta que el Señor viene por la iglesia. El Señor viene por la iglesia y usted tiene que estar preparado. Eso es lo que la palabra nos está enseñando. Vamos a continuar desmenuzando esto y vamos a ir a Jeremías 49. Porque, hermano, si nos vamos a tirar, ¿verdad?, a discutir esto parte por parte, explicar todo bien detallado, lo tenemos, los mapas, tenemos todo eso, ¿verdad?, para estudio y conferencia en las iglesias, que tenemos más tiempo para desarrollar en el retiro y en actividades y explicar bien paso por paso. Por aquí lo que importa es que ya tú tienes la síntesis, el resumen. Hay un conflicto que Damasco deja de ser ciudad, va a ser un montón de ruinas. Dice la palabra que se convertirá en majada, o sea, donde los animales van a pastar. Allí no va a haber quien los espante porque va a estar desolado. Y también está diciendo que en ese tiempo que hay ese conflicto, Israel va a estar en el conflicto porque la gloria de Jacob se atenuará y las carnes enflaquecerán. Y más adelante sigue hablándonos en ese contexto bíblico y nos dice claramente la palabra cómo van a quedar. Quedarán en los rebuscos como cuando sacuden el olivo. Y en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos. O sea, ellos van a ser atenuados, ellos van a enflaquecer sus carnes. Jacob, Israel, va a tener algún tipo de golpe, pero le dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación. En el versículo 10 le está dando la causa, por qué vino eso, por qué ocurrió eso. Y el 12 sigue diciendo, hay multitud de muchos pueblos. No es solamente lo que está pasando ahora. Por eso es que estamos viendo a Norcorea, por eso es que estamos viendo a Rusia, Irán y a todos estos países alineándose, porque si este es el pie que va a dar paso a todo esto, esto va a ser algo de muchas naciones.
de muchos pueblos, donde Dios va a entrar en intervención para trabajar con el asunto de Israel. Y a su vez, también nos enlaza, hermano, también que es lo importante, nos enlaza que en ese tiempo de esos conflictos de Damasco, de Israel, el hombre verá a su hacedor. O sea, está hablando de la venida de Cristo. O sea, que estamos viviendo, hermanos, realmente tiempos proféticos, tiempos finales. Gloria al nombre del Señor. Mire, esto está sucediendo, hermano. Esto está sucediendo exactamente como lo estamos trayendo. Como lo estamos trayendo, ¿verdad? Una cosa impresionante. Por ahí estamos viendo todas las noticias, cómo se está cuadrando, incluso cómo la plataforma de Siria ha dado paso a la unión, a la alianza de Gog y Magog, a la alianza de Gog, que es Persia e Irán. Ya están alineados, ¿ves? Que está hablando de otros países árabes que están también en la alineación. Y cómo la palabra se cumple, gloria al nombre del Señor, cómo se cumple, bendito el nombre del Señor, a perfección, gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, esto es impresionante porque es que la palabra se va a cumplir al pie de la letra. Pero eso es para que usted vea lo cerca que está el arrebatamiento de la iglesia, cómo todo se está preparando, cómo todo, mire, si usted mira la generación, se está terminando. Si usted mira para el pacto de paz y de seguridad, ahí están los presidentes, los políticos hablando de hacer un pacto de paz y de seguridad. Ahí pusimos hoy una noticia que la vamos a ver ahorita, donde Naciones Unidas presiona para que este año se acabe el problema de Israel y Palestina. O sea, esto, mire, la iglesia tiene que despertar. Esto no es un cuento de vieja. Esto es una realidad y que nos tocó a nosotros vivirlo, y la gente no quiere reaccionar porque la gente quiere que, ¿verdad? Si a la gente reacciona y dice que eso es emoción o que hay que tener cuidado, que no soy alarmista, pero ¿y qué están esperando? Que el arrebatamiento sea cuando en 100 años. O sea, aquí la palabra es la palabra. Aquí la palabra se va a cumplir, nos guste o no nos guste. Vamos para Jeremías 49. Y allí vamos a estar leyendo algunos versículos. Yo quiero que Luis comience el primero, luego va a seguirle Pedro al próximo que Luis lea, y luego el hermano Tony. Y así vamos a estar con ustedes. Estamos aquí, ¿verdad?, viendo un poquito más a fondo. Y esta parte, yo sé que en la internet, por eso les dije, en internet hablan de lo de Damasco, pero no te hablan de que Israel va a entrar en ese conflicto. Esto está quedando aquí. Y de lo que va a suceder, que van a haber varias naciones envueltas en esto. Y que eso es un tiempo ya que presagia segunda venida, porque en ese tiempo los hombres mirarán al hacedor, al santo de Israel. Vamos entonces a ver allí en Jeremías 49, versículo 23 en adelante. Me están diciendo por ahí que no se escucha bien el teléfono, estamos en vivo, el micrófono rojo. Vamos a ver el cable y voy a chequear allá, a ver si es que tiene problemitas, ¿verdad? Estamos aquí en vivo. Los hermanos me dicen, bueno, no se escucha bien el micrófono rojo, pero ya estamos trabajando con eso. Mira, a ver si el cablecito, háblame a ver ahí. Vamos a prestarle entonces al hermano Luis, porque no se está escuchando. Habla, Luis. Amén. Ahí está, ahora sí. Ok, dice así la palabra del Señor en Jeremías 49, 23 al 27. Acerca de Damasco, se confundieron Hamas y Arfat. Hamas y Arfat, ciudades de Siria, y también está hablando acerca de Damasco, la misma ubicación territorial. O sea, que es una referencia que se encuentra en diferentes profetas con relación a un mismo evento. Es correcto. Porque oyeron malas nuevas. Malas noticias. Se derritieron en aguas de desmayo. No pueden sosegarse. Se desmayó Damasco. Se volvió para huir. Ok, una pregunta que yo hago. Vamos a ir con calma con el público, porque yo quiero que la iglesia entre en un análisis. Aquí la palabra hay que escudriñarla y hay que analizarla. Escudriñar no es lo mismo que leer. Y análisis tampoco es lo mismo que leer. Yo quiero que ustedes miren de lo que está hablando el hermano Luis ahí, acerca de Damasco. Dice que se confundieron Hamad y Arfat. Está dándole unas atribuciones de personificación a estas ciudades, ¿verdad? Como si estas ciudades tuvieran vida, y está diciendo que ellas se confundieron porque oyeron, ¿ves? Personificación. Una ciudad no escucha, pero se está refiriendo a la población, a la gente de esas ciudades que las habitan en el momento que ocurre esta profecía. Oyeron malas nuevas, y a la misma vez una metáfora, hermano. Oyeron malas nuevas y se derritieron en aguas, se desmayó, no pueden sosegarse. O sea, todo le está dando que atribuciones de personas a estas ciudades. Los que se desmayan son las personas. Le dice se derritieron, ¿ves? Está hablando metafóricamente, porque lo que está diciendo es tan grande la noticia que sobrevino a estas ciudades, o lo que ocurrió, que oyen estas malas noticias, que se derritieron, se desmayaron. Cuando una persona se desmaya, ¿qué hace? Se desploma, se desvanece. Entonces está hablando como cuando algo se derrite. Se desvanece el hielo, ¿verdad? De esa manera está hablando ahí. Entonces, mire lo que dice, que no pueden sosegarse. Léeme el 24, Pedro.
Se desmayó Damasco. Dice, se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron, como de mujer que está de parto. Ajá. Dice, se desmayó Damasco, la capital de Siria, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, miedo, angustia, dolores le tomaron como de mujer que está de parto. O sea, está ocurriendo algo en Damasco, en Hamat y Arfat, que son ciudades de Siria, y eso que está sucediendo, esas noticias que escuchan, y eso que está ocurriendo allí, le toma de una manera tal que se derrite como en agua de desmayo. No pueden entrar en sosiego, ¿verdad? En consolación, no pueden. Se desmaya Damasco y se vuelve para huir. Le toma temblor, espanto, angustia, dolores le toman como de mujer que está de parto. Hace una comparación de esos dolores como los dolores de una mujer que está de parto, pero está hablando de esa ciudad que está padeciendo esa situación. Entonces, ¿qué dice el 25, Tony? Como dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo. ¿Cómo dejaron? O sea, ¿cómo quedó? Ahora estamos viendo la causa por la cual esa mujer, esa Damasco, estaba con angustia, con temblor, con dolores, porque estaba ocurriendo algo allí. Y dice ahora, ¿cómo la dejaron a la ciudad tan alabada, a la ciudad de mi gozo? ¿Ve? ¿Quién dejó? Mire esto, entienda bien esto. ¿Quién dejó la ciudad tan alabada, la ciudad? ¿Cuál es la ciudad del gozo del Señor? Israel. Dice, ¿cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Y como resultado de eso que ellos hicieron con Israel, con la ciudad del gozo del Señor, dice el 26, por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces quiere decir que el 25 me está diciendo a mí que atenuaron a Israel. Que Damasco, que los sirios, claro, están entrando en una introducción primero de qué le pasó después. ¿Ve? Me está haciendo una retrospección, viene de atrás de lo que pasó hacia acá. Que el 25 me está revelando que Damasco, las ciudades de Hamat y Arfat, se levantan contra la ciudad alabada, la ciudad del gozo del Señor, y que como consecuencia, dice, mira, y no fue bueno lo que pasó en Israel. Dice, ¿cómo dejaron? Dándome que con exclamación, o sea, diciéndome o dándome a entender que ahí es cuando atenuan la gloria de Israel. ¿Ve? ¿Cómo dejaron? ¿Cómo quedó la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Entonces, pero le dice la venganza, las consecuencias. Por tanto, como la dejaron así, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día. Yo quiero que Ibelí Hernández, que está en los chats, me grabe este programa. Grábame este programa, Ibelí, y no me bote este programa, que este programa pronto vamos a estar hablando de esto. Escucha bien. Grábame este programa y ponlo aparte, que este programa pronto vamos a estar hablando de esto. Escuche bien, aquí la palabra es reveladora. Entonces quiere decir que Damasco se atreve a levantarse contra Israel. Y no va a venir solo Damasco, viene con otros pueblos, y por eso es que atenuan la gloria de Israel. Escuche bien, y las carnes de Israel, la grosura de Israel enflaquece, pero toma turbación a Israel por lo que está pasando allí. Mira cómo dejan la ciudad del gozo del Señor, la ciudad tan alabada, pero el Señor los espantará. Y el enemigo ya no existirá al otro día. No existirán. No dice que se fueron a huir. Al principio decía que se fueron a huir cuando dice que le sobrevino, ¿verdad?, lo del Señor, pero después le dice que no existirá. Quiere decir que el Señor los destruyó en el camino. Cuando estaba hablando de Isaías 17, que lo vimos ahorita en el contexto más adelante, dice, porque yo me levantaré, estoy en el versículo 22, contra ellos, dice Jehová de los ejércitos. Perdóneme, estoy en el 15, estoy en el 17. 17 dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como de estruendo del mar. Como es una símil, el mar hace estruendo, ¿verdad? Guerra. Murmullo de naciones que harán alboroto como de bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos.
serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan. Quiere decir que aunque Damasco, que nos lo está revelando ahora Jeremías 49, sube contra la ciudad alabada, la ciudad del gozo del Señor, por haberla dejado así, es que mueren los jóvenes en las plazas y todos los soldados mueren. Todos los soldados de Damasco. Por eso es que el dominio de Damasco o el reino de Damasco deja de ser. ¿Entiende? Entonces mire lo que está pasando ahí. Que no es solamente que huyan y que el Señor los espanta lejos, sino que ellos tienen una parte. Dice, esta es la parte de los que nos aplastan. O sea, una venganza de parte de Dios. A los que estaban aplastando a Israel, a los que estaban saqueando a Israel. Un estruendo de muchos pueblos, estrépito de naciones que subieron ahí contra Israel, y por eso es que en ese tiempo va a haber ese conflicto. Pero Jehová va a pelear por Israel, y entonces ahí, gloria al nombre del Señor, vemos que el enemigo cae derrotado. Estamos allá en el 49, seguimos. Esto es una palabra muy reveladora. Dice que por tanto, o sea, las consecuencias de ellos haber dejado la ciudad así, es que los jóvenes caerán en las plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día. Todos los hombres de guerra, ¿de quién? De Damasco. Está hablándome del contexto, mire, es profecía sobre Damasco. Pues por lo tanto, esta profecía no se ha cumplido porque todavía todos los hombres de guerra de Damasco están ahí. ¿Está viendo? No es cumplimiento. Entonces la gente atribuía que ver algunos edificios y eso que había pasado hace unos meses atrás con los drones, hace un año y pico, ¿verdad? Cuando estaba el conflicto de las armas químicas, cuando estaba el gobierno de Obama. Ese era el cumplimiento. Ese no es el cumplimiento nada, porque el cumplimiento de Isaías 17 y Jeremías 49 te está diciendo claramente que van a ir contra Israel. ¿Está viendo? Y que como consecuencia de haber atenuado las carnes de Jacob y de haber enflaquecido esas carnes y haber atenuado esa gloria de Jacob, entonces el Señor sale y los ahuyenta, pero también tienen una parte, dice, esa será la parte de los que ¿qué? De los que nos aplastaban y de los que ¿qué? De los que nos saqueaban. ¿Ve? Entonces mire lo que dice la palabra. Haré descender fuego en el muro de Damasco, dice ahí Pedro. Y consumirá las casas de Ben-Hadad. Y consumirá las casas de Ben-Hadad. Vamos para Amós, porque estamos ya, ¿verdad? Vamos a cerrar prácticamente con la palabra para que ustedes vean noticias. Y con las noticias cerramos. Gloria al nombre del Señor. Estamos aquí, ¿verdad? Hemos estado haciendo un esfuerzo para estar con ustedes en vivo, ya que ustedes saben que estamos llegando. Gloria al nombre del Señor. Pero aquí estamos con ustedes, hermanos. Cristo está a las puertas. La iglesia va a ser arrebatada pronto. Pronto la iglesia sale de la tierra. Estas cosas que están moviéndose, no se mueve ni una hoja de un árbol sin que Dios no lo permita, y todo está sincronizado en el reloj profético de Dios. Aquí hay que entender esto, que lo que está pasando no está pasando por casualidad, sino porque Dios tiene todo en un orden, y en ese orden de Dios está que esté en este tiempo ocurriendo eso. Porque eso es parte del panorama profético del tiempo final, donde en ese tiempo de ese conflicto la palabra me ubica que va a ocurrir la segunda venida de Cristo. O sea, que queda poco tiempo. Vamos a Amós, Tony, lo tienes, capítulo 1. 1, 2 y 3. Okay. ¿Right? Sí. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Sí, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. ¿Está viendo? Ajá. Continúa. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º. O sea, como que ya estaba lloviendo sobre mojado. No revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. ¿Te está viendo? Prenderé fuego en la casa de Asael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén. El valle de Abén es un valle que está cerca de Damasco, y los gobernadores de Bet-Edén, el pueblo de Siria, mírelo ahí lo claro que está hablando de Damasco y Siria, será transportado aquí, dice Jehová.
¿Ve? Y ahí entonces empieza a hablar, dice Jehová, por 3 pecados de Gaza, habla de Gaza también, y por el cuarto, no revocaré su castigo porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Y ahí es que estamos viendo, mire hermano, estamos mirando todo lo que está ocurriendo en ese panorama. Yo quiero, gloria al nombre del Señor, amén. Bendito el nombre del Señor. Joshua, vamos a poner los videos, pero no vamos a poner el de la comparación de los ejércitos de Corea. Vamos a ir, te voy a decir, al que sigue. Vamos a ir al que tengas ahí en segundo orden, no al primero que estaba, sino al segundo, para que no nos tome tiempo, para que los hermanos vean lo que ha estado aconteciendo con el asunto de Norcorea, de Siria y todo esto, para que ustedes vean el cumplimiento de toda esta palabra que estamos dando ahora, que puede ser el pie o la plataforma que dé paso al desarrollo de todos estos eventos que van a desembocar en una agresión a Israel de varias naciones, donde Israel va a ser enflaquecido, ¿verdad? La grosura de Israel, la gloria de Israel se atenuará, pero Jehová saldrá a pelear por Israel, y entonces en la tarde habrá ¿verdad? Espanto, habrá turbación, pero ya en la mañana el enemigo no existirá. Vamos a ver ahí, ¿verdad? Para que los hermanos tengan esos visuales, vamos allá con el hermano Joshua. They say the aftermath of this missile strike, so it sure looks like damage was done. General Hertling, we had lots of lawmakers on yesterday before they knew that the president would be doing this, saying, oh, it would be very simple. You just take out the runways and thereby debilitate the Air Force. It sounds like it went a little further than that. Well, no, I think you're going to see any kind of strike against an airfield, not only cratering the runway, which is important, but also going after, in this case, hardened facilities. You want to make sure that this airport, this airfield cannot be used again. So they did crater the runways, they did strike the aircraft targets, they did strike the refueling facilities. When you're talking about 59 Tomahawks in the air, Allison, you're going to go after multiple targets with each missile. Single targets with multiple missiles. And so you're going to hit those hardened facilities 2 or 3 times in an attempt to make sure they're never used again. If there are aircraft underneath, you want to break through the top of those. I've seen many of these in combats where there's a hole right in the top of the hardened facility, and then a second missile goes in and perhaps destroys an aircraft that's in it. But as Spider will tell you, we're pretty sure there was probably not a whole lot of aircraft there. The Assad would have moved those in anticipation of these strikes. But this was a very bold, tactical retaliatory strike. If we listen to what both H.R. McMaster and Secretary Tillerson saying, this is not part of a campaign plan, not part of a strategic objective, but a one-time strike to send a message. And I would suggest that that message is not only physical in terms of the damage of an airfield where chemical strikes emanated from, but also very strong political. We're seeing the results of that from many nations this morning, to include NATO, which Secretary Mattis told about the strike beforehand, but also psychological. This is a game changer. People are saying, what is going to happen next? Even though both McMaster and Tillerson has said nothing's going to happen next, we have done the strike that we wanted to do to retaliate against this chemical weapon attack in Idlib. Right, but you know, NATO and allied countries liking it doesn't mean that it was authorized by the UN Security Council, which it wasn't, and doesn't mean that it's going to qualify legally in the United States as retaliatory, right, General, because this was done by President Trump in what he called self-defense. David Gregory, that's going to be an interesting legal discussion, but at the end of the day, Congress allowed the president to do it, and that takes us to the politics of it. It seemed the biggest resistance to this would have been Trump's pre-existing position. There are tons of tweets to look at back in 2013, the time marker of another and more horrible chemical attack, if even imaginable to people right now. The numbers much huger. Then Citizen Trump said to President Obama, don't go in, it's not worth it. And he was saying the same thing now. Tillerson, Haley saying Assad is for Syria to deal with. And then in the span of 24 hours, everything changed. You know, and President Trump, who right out of the gate blamed President Obama's inaction in 2013 for emboldening Assad and the Syrian regime, had his own hand in emboldening him just in the past few days by saying that there was no reason to displace him from power from the United States perspective
those comments from Secretary Tillerson. Well, now, looking at these strikes from within the Oval Office was different from outside the Oval Office, and the populist America First president has now decided that he wants to be the moral leader astride the world stage. But it's still a question of what the end game is here. I don't think we can say with any certainty that this strike, yes, it might have gotten everybody's attention. Does it really degrade Syria's ability to deliver another chemical weapons strike? And by the way, why were the chemical weapons still there? I thought there was a big agreement to get them out of the country. What happened with that? And is this the prelude, as generals were saying, well, is this a one-time strike? Look, Syria, other countries in the Middle East, we've been at war here since 2001. I think people understand the United States is not going to commit ground forces to try to effect regime change and all that that would require in the middle of a 6-year civil war. So what is the objective ultimately? To degrade the use of chemical weapons? To topple Assad? One thing that's clear this morning is that now there is more of a collision course between President Trump and President Putin. What's the ask? What's the demand of Russia when it comes to reining in Estamos Assad? mirando el comienzo, ¿verdad?, de cómo United States, los misiles, Trump lanza un ataque militar en Siria, y también estamos hablando, hermano, mire, esto puede ser el pie, la plataforma de lo que desenlace todo este escenario de Isaías 17, Jeremías 49, Amos 1 y otras tantas profecías. Es como yo le estoy diciendo a la gente está mirando estas noticias y la gente aún viendo estas noticias no quieren creerlo. Yo hablaba en Milwaukee, ¿verdad? Y es algo que es bien peculiar y llamativo, porque la palabra dice que sería esto como en los días de Noé, que en los días de Noé pregonó, trajo el mensaje. Segunda de Pedro capítulo 2:5 dice que Noé era pregonero de justicia, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Que la gente en el tiempo de Noé no entendieron. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. La gente está viendo las noticias, están viendo, yo en el aeropuerto esta mañana allá en Chicago veía la gente mirando las noticias y todo esto, ellos seguían como si nada. Sí. Como que no está sucediendo absolutamente nada. Sin embargo, nosotros lo que estamos viendo es la plataforma para un cumplimiento de un tiempo donde la Biblia me dice que cuando se esté dando el problema entre Damasco, va a haber multitud de naciones, va a haber una situación con Israel, y que también durante ese tiempo va a ser la venida de Cristo. Entonces ya la iglesia, si esto es así, que ya esto va a entrar en un desarrollo, ya la iglesia pronto va a salir. Dentro del tiempo final van a haber varias guerras, hermano. Mire, la guerra de la confabulación, países árabes contra Israel, que bien podría dar pie a esta situación para que eso se desarrolle de esa manera. No, pero tú dijiste en Zacarías que Israel sale agrandado y sale confiado. Bueno, Jehová va a pelear por Israel ahora mismo, está diciendo Isaías 17, que su enemigo ya no va a existir en la mañana. Entonces Israel va a quedarle un confort moral. ¿Por qué? Porque entonces destruye al enemigo y queda en paz. Y dice que cuando Gog venga, va a venir cuando la provincia esté habitando confiadamente. Dice, cuando habite confiadamente, ¿no lo sabrás tú? No lo sabrás tú. Entonces la gente, aún viendo esto, perdiendo el tiempo, ¿verdad?, y viendo esta situación, no están reaccionando a la verdad del cumplimiento profético. No es casualidad, hermano, que usted esté viendo noticias que estén hablando de que están trabajando para un pacto de paz y de seguridad, una cumbre en Washington entre agosto y septiembre. No es casualidad que se esté terminando el tiempo de la generación que el Señor habló. No es casualidad que usted vea la apostasía como usted está viendo. No es casualidad que usted esté viendo la ciencia multiplicada como lo está viendo. Es que ha llegado un tiempo señalado por la palabra, y la palabra tiene que venir a cumplimiento. Y Dios, de una cosa tan sencilla como un ataque con químicos, ya ha ido la cosa evolucionando a un nivel de que quieren ahora derrocar a Bashar. Siria no permite que lo derroquen. Irán se ha unido a Rusia, ¿verdad? Y ahí mismo se va conformando esa alianza también, que en un futuro vendrá contra Israel. Cuando Israel venza a sus enemigos, entonces Rusia va a ser alado por los garfios y llevado a la tierra de Israel juntamente con Persia, que es Irán, y otras naciones árabes. Entonces estamos viendo cómo el rompecabezas profético ha cuadrado de una manera espectacular. Aquí lo que tenemos es una antesala al arrebatamiento, punto. La iglesia va a salir de la tierra para que entonces venga todo el resto del cumplimiento de lo que es la profecía. Vamos al próximo, Joshua. Yo quiero que la gente despierten. La iglesia tiene que despertar, hermano. La iglesia tiene que reaccionar a lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que estar, miren, ya no hablando de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a dar una casa de millones, de que Dios te va a dar un carro. Aquí lo que hay que predicarle a la gente es que la puerta se cierra, y que si se cierra no hay oportunidad. Que hay que montarse en el arca, gloria al nombre del Señor. Tienes que montarte en el arca porque el tiempo se acaba. Los animales que no tenían razonamiento entendieron el mensaje y entraron, y la gente viendo las señales en este tiempo no quieren entrar en el arca.
porque se repite la historia. ¿Cuál fue la historia, Jeremías? Que no me pregonó, pero ellos no entendían el mensaje. ¿Ves? Pregonó y no entendieron. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Y cuando el juicio de Dios venga, también va a ser de la misma manera. Pero hoy todavía tú puedes escapar, hoy todavía tú puedes ser prudente y responder a este llamado de Dios que te está diciendo que el tiempo se te está acabando en tu cara, que estás viendo noticias, que el mundo está viviendo incertidumbre y tensión, donde estamos hablando de que cualquier cosa, cualquier carta está sobre la mesa y cualquier cosa puede suceder. Aún también incluirle el arrebatamiento de la iglesia, que el Señor saque a la novia antes de que comience todas esas agresiones y todo este desastre que va a haber en el mundo. Así que mira, prepárate, apercíbete, gloria al nombre del Señor, porque el tiempo del Señor está a las puertas. Vamos al próximo videito, Joshua. Así que, hermano, This is an mire. ABC News special report. Strike on Syria. Now reporting, George Stephanopoulos. Good evening. We are coming on the air right now because President Trump has just ordered a military strike on Syria. It comes just 2 days after that horrific chemical attack by the Assad regime that killed almost 100 people, including women and children. President Trump called it an affront to all humanity. Now he has retaliated. I'm here with our chief global affairs anchor, Martha Raddatz. And Martha, all through this campaign, just 3 days ago, the president saying this is not our fight. And as soon as he saw those pictures, as soon as he saw those images from that chemical attack, he wanted action. I think this is the single fastest punishing strike I have ever seen. Just a couple of days, he made his decision. I also have to say that Secretary Mattis, who was CENTCOM commander in 2013 when President Obama decided not to take action against Syria, this is something he was frustrated by in 2013. He's now the Secretary of Defense. They had plans in place, and they've gone ahead with cruise missiles from Navy ships in the Mediterranean. I want to go to our military consultant, Steve Gaynor, in Washington. Steve, you've flown military missions over Iraq. This appears to be Tomahawk cruise missiles against airfields. What does that say to you? George, it says that the president wanted to not risk any U.S. lives and to punish Assad as quickly as possible. So we think the cruise missiles were launched by 2 U.S. Navy ships, Arleigh Burke-class destroyers, the USS Ross and the USS Porter, in the eastern Mediterranean. They would have flown likely over Lebanon, low altitude, and come in backdoor and hit targets within Syria in Assad-held terrain. I want to go to our chief White House correspondent, John Carl. John, the president down in Mar-a-Lago. You're there as well for that summit with President Xi of China, surrounded by his entire brain trust. He sure is, and I'm told we will hear from the president shortly, a senior official confirming that these were Tomahawk cruise missiles aimed at Syrian regime-held airfields. George, quite a turnaround for this president. This is a president who had, as a candidate, repeatedly said that he was an America First candidate, that Syria was not the United States problem, that we shouldn't focus on the United States. But now, after seeing that chemical weapons attack, he was very blunt yesterday, speaking in the Rose Garden, that changed his views on Syria, and now he has ordered military action. I want to go to our chief foreign correspondent, Terry Moran, as well. And Terry, last year you embedded with those Russian troops who are also in Syria, fighting with the United States against ISIS, one of the factors that complicates the U.S. mission here. And we know that the Russians were warning the United States against military action in the Security Council today. That's right, George. This action by President Trump puts his administration squarely at odds with Vladimir Putin's Russia in Syria. Those Russian troops I embedded with, they changed the war. They saved Bashar al-Assad's regime in Syria, and they are fighting not just ISIS, but fighting to protect a longtime Russian strategic interest. They've got a base on the Mediterranean Sea there. They project power throughout the Middle East from their influence in Syria, but they aren't really committed to Bashar al-Assad, the president of Syria. They want to do a deal, but this will make it harder. Okay, Terry Moran and our entire team, thank you very much. We're waiting to hear from President Trump right now. No word yet from the Russians or the Syrians, but President Trump has ordered and completed a military strike against Syria. We'll have much more. You can get all the latest anytime on abcnews.com. And stay tuned for an update of World News Tonight with David Muir. I'm George Stephanopoulos in New York. This has been a special report from ABC News.
ahí estamos, hermano, mirando, ¿verdad? La manera, en el desarrollo de lo que estamos hablando, que podría ser el comienzo del desarrollo, del cumplimiento de estas profecías. Nosotros estamos aquí, ¿verdad? Y estamos leyendo los comentarios de la gente y dice, qué triste que aún muchos dentro de la iglesia están como si nada. Eso es una gran realidad, esto es una gran realidad. Por allá el pastor Mal que me dice, Cristo viene ya va a buscar la iglesia se va, hermano, la iglesia se va. Estamos viendo que si esto es lo que está dando ya pie y empeorando, Tony, porque ahora mismo mira la situación que tenemos hoy mismo, una conferencia del Pentágono y de Washington diciendo que no hay consenso en Rusia, que este hombre que fue enviado por Estados Unidos a Rusia, lo que encuentra es que no hay consenso para derrocar a Bashar al-Assad, no hay consenso. Le estaba diciendo que tenían que buscar un nuevo líder, pero es que ellos en Bashar al-Assad tienen un aliado, ¿verdad? Y también nos está diciendo que están unidos a lo que es Bashar al-Assad, Norcorea, Irán, Rusia y Hezbollah y otros enemigos de Estados Unidos, ¿verdad? Que también están en el asunto. Pero yo estoy teniendo la palabra es clara. Mire lo que hemos estado diciendo. Israel en algún momento dado de esa etapa de problemas va a ser, ¿verdad? Saqueado, va a ser aplastado en alguna manera. Dice la palabra, lo dice. Lo vimos en Isaías 17, lo estábamos leyendo en Jeremías, cómo dejaron la ciudad de mi gozo, por lo tanto, como la dejaron así, sus jóvenes caerán en las plazas muertos y todos los militares irán muertos. O sea, que realmente ellos van a venir contra Israel. Israel en algún momento de la problemática tiene que entrar en este conflicto y vamos a estar mirando. Se ha sacado a la luz, hermano, a la luz propia, se ha sacado de que Rusia tenía conocimiento. ¿Por qué? Por lo que estoy hablándole. En el 2013... hubo un ataque con armas químicas y lo que se estableció fue que Rusia iba a encargarse de que Siria se deshiciera de esas armas químicas. Pero si tuvimos hace una semana atrás un ataque con armas químicas, quiere decir que no se deshicieron. Y hay informes que salen que Tillerson los llevó allá a la conferencia, a la cumbre en donde se ha estado moviendo hoy. Claro está, Rusia dice que son informes falsos, es ver el tira y jala que tienen las naciones, pero sabemos que Rusia el año 2013 había quedado en encargarse de que Siria no utilizara más armas químicas, pero resulta ser que vuelven a utilizar armas químicas, o sea, no se deshicieron de ellas. Entonces ahora dicen que es que Estados Unidos está creando informes falsos para justificar la situación. Yo creo que esto está interesantísimo y yo quiero que ustedes vean los reportes y los informes de las diferentes agencias de noticias de lo que está sucediendo en cuanto a ese particular de que Rusia tenía algún tipo de conocimiento de que habían armas químicas todavía en manos del régimen de Bashar al-Assad. Vamos allá, Joshua. Rusia tenía conocimiento previo del bombardeo químico en Siria. Esto es lo que han concluido funcionarios del gobierno estadounidense. Mientras, la administración hoy volvió a criticar al Kremlin por su alianza con Bashar al-Assad. El secretario de Estado Rex Tillerson durante una ceremonia en Italia fue directo, prometiendo responsabilizar a todos los que cometan crímenes en contra de los inocentes del mundo, dijo. Tillerson llegará a Moscú este miércoles buscando persuadir al gobierno ruso para que abandone su alianza con Assad. Aunque la prioridad, según Tillerson, es derrotar al Estado Islámico dentro de Siria y que sean los sirios los que decidan el futuro de su mandatario. La Casa Blanca hoy no dio detalles de cuáles serían los próximos pasos, pero no descartaron futura intervención militar. Lo que ahora se aseguran funcionarios de gobierno es que mientras Assad esté en el poder, no habrá estabilidad en ese país. Un cambio radical de postura, según este analista. Hace 2 semanas, el presidente Trump quería un gran acuerdo con los rusos en Siria y quería no meterse en la política interna. Ahora está abogando por quitar a Bashar al-Assad y se está enfrentando con los rusos. Sin embargo, el secretario de prensa hoy no quiso describir a Assad como un criminal de guerra. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas ha sido mucho más contundente. Haley ha responsabilizado a Assad ante el Consejo de Seguridad y dice que no ve futuro en el país con Assad al mando. Ya se metieron en la crisis en Siria y no pueden retraerse, no pueden sacarse de la crisis y van a tener que ya tener una estrategia de irse metiendo un poco más. No sabemos aún cuál va a ser esa. Entre tanto, la administración ahora también aumenta la presión ante las provocaciones y pruebas nucleares de Corea del Norte, desplegando buques de guerra a esa región. En la Casa
Aquí estamos viendo, mire, este es el desarrollo. Mire cómo está la situación, que Rusia tenía un conocimiento, se trataron de acercar a Rusia con relación al conflicto de Siria. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo ha ido el desarrollo de esto. Y es lo que estoy diciéndole. Esto todavía está comenzando. Si aquí no hay una transacción entre Rusia retirando el apoyo a Bashar al-Assad y Estados Unidos decide hacer un nuevo strike, un nuevo ataque a Siria, vamos entonces a ver un enfrentamiento posiblemente entre Rusia e Irán y Estados Unidos. Y eso es de lo que se trata esto. Tenemos que estar mirando de cerca lo que va a estar ocurriendo con la reacción de Rusia en cuanto a si se mantiene como un aliado de Bashar al-Assad o si se alinea con Estados Unidos. Y todo esto sería ¿para qué? Para derrocar a Bashar al-Assad. ¿Por qué Rusia está a brazo torcido defendiendo a Bashar al-Assad? Por varios factores: petróleo, aceite que está comprando barato a un precio muy económico en el mercado, y también lo que es la posición geopolítica, se ubica allí en Siria, puede utilizar bases, lo ubica, ¿verdad?, un posicionamiento también, ¿verdad?, los intereses de lo que es el consolidarse como una potencia de gas natural y de petróleo en lo que es en toda esa zona. Así que realmente estamos viendo que esto es un asunto de intereses de Rusia, y por eso es que le conviene de ellos mantener ese aliado. Por otro lado, Estados Unidos está moviendo las fichas en cuanto a que tiene que salir del poder, y por eso es que estamos viendo este enfrentamiento. Si Estados Unidos vuelve a hacer un ataque, tenemos que ver cuál va a ser la reacción de Rusia y de Irán, los cuales ya se han expresado públicamente que condenan los ataques de Estados Unidos y que están dispuestos en tomar represalias contra los Estados Unidos en algún enfrentamiento si esto se volviera a dar. Así que vamos a ver cómo se da el panorama y cómo se desarrolla, porque ya de hecho, como un asunto de hecho, ya ustedes vieron ahorita la conferencia donde no hay consenso en Rusia para que apoyen la salida de Bashar al-Assad, y tampoco, ¿verdad?, en esos países que se han aliado a Rusia como Irán y como Hezbollah y demás países, Norcorea y todos estos enemigos que están ahora mismo, ¿verdad?, tratando de mantener a Bashar al-Assad en ese poder. Vamos a ver el próximo video, ¿verdad? Queremos que ustedes estén viendo visuales que está aconteciendo, y es que Cristo viene por la iglesia. En aquel tiempo del conflicto, los hombres verán a su hacedor. This is a Fox News alert breaking this hour. Russia now says it will suspend its deal with the U.S. to prevent mid-air incidents over Syria in response to the U.S. strike. Now, joining us now again from our studio in Palm Springs, California, is Rick Grenell. He's a former advisor to 4 U.S. ambassadors at the United Nations. Rick, I got to get your reaction first to this development that Russia wants to suspend coordination over the skies of Syria, something that had been in place for a while, to deconflict and make sure nothing escalated. What do you make of this development? Look, I think they're starting to escalate this situation. They want to make it clear that they have interest inside Syria. So it's going to take diplomacy right now. Rex Tillerson is going to have to go directly to the Russians and try to detangle this. It's an opportunity for us. Everybody is recalculating what they wanted to happen inside Syria. Now that they see that President Trump has a credible threat of military action, they want to understand what comes next. And so what we need to do is have those conversations and really have a diplomatic push. I think what we have to do is take our NATO ally Turkey with us into those discussions with Russia and begin to push the Russians back to say, look, you all don't want to be here for very long. Let's decide what you need in order to all come together to Assad and get him to peacefully go. That's what Turkey wants. That's what the United States policy has been. That's certainly what countries like Israel and the Saudis want. So I think that if we have a united front led by the United States to pressure the Russians into allowing this to happen, I think that there's a chance. Rick, speaking of calculation, get inside the mind, if you can, as best you can, the mind of Bashar al-Assad. Why launch a chemical attack when a lot of people acknowledge that he was largely winning the civil war? He was regaining control. Why bait international reaction with a chemical attack right now? Well, look, I think that he has clearly calculated that the United States was distracted, that the Trump administration was going to concentrate on the United States and not go and try to, forcefully enforce the red line that should have been enforced under President Obama. So I think it was a miscalculation on his part. But
time and time again, the Syrians, especially Bashar al-Assad, has miscalculated. You go all the way back to 2005. There have been many times where you thought that the Syrians would kind of read what was going on and surely they would get it, and they didn't. And I'm thinking with the Rafiq Hariri assassination and the UN investigation and pushing the Syrians out of Lebanon, all of that seemed to, when the U.S. United our allies in the region and we approached them, you would think that they got the message, and yet they didn't. They still challenged us. So I think he's got a history of miscalculating. Rick, like 20 seconds, Eric here. The peace talks in Geneva. Do you think Assad stays? Does he go? Assad 2 for the Russian regime? What do you foresee? Well, I certainly want to see that meeting happen. I think that we now have a reinvigorated situation where everyone is going to come to the table and say, let's try to make this happen. I'd like to see Assad go peacefully, and I think that there's a chance if we can all get together and especially get the Russians on board. All right, we'll see. Well, the Russians are not on board at the moment, at least their public statements. We'll see how that ahí estamos viendo, ¿verdad?, cómo Rusia cancela los deals que tenían, ¿verdad?, en el espacio aéreo de Siria para evitar conflictos aéreos en la zona de Siria, y estamos viendo, ¿verdad?, como les hemos estado diciendo, todo ha sido un proceso que comienza con un lanzamiento de gases químicos en Siria. Luego vino una advertencia de Donald Trump a Naciones Unidas de que actuaría unilateralmente. Tardó, creo que fueron 2 días en lanzar ese ataque de los 59 Tomahawks. Ahí estamos viendo entonces, luego de ese ataque, las reacciones y la escalada en tensión, donde China ha acomodado 150,000 soldados en la frontera con Norcorea, donde estamos viendo también el movimiento de que Irán y Rusia han hecho expresiones públicas en conjunto condenando el ataque de Estados Unidos a Siria. Y también hemos estado dentro de ese proceso viendo que ya en el día de hoy, como ustedes vieron ahorita a Tillerson en reuniones, porque están utilizando, ¿verdad?, lo que es el sistema diplomático, tratando de llevar a las naciones que tienen el apoyo a Bashar al-Assad que hagan una reacción y no se lleve, ¿verdad?, al mundo a un evento más perjudicial para muchas personas, donde muchas personas mueren. Y, ¿verdad?, las guerras sabemos que no son buenas porque hay gente que muere. Se está buscando el medio diplomático. Por eso es que está Tillerson trabajando con el ministerio, con Lavrov y con esta gente en Rusia. Pero ya ustedes han visto que ahorita había una conferencia donde Mattis hablaba que no hay consenso en Rusia. Hay respaldo de Norcorea, Rusia, Irán y Hezbollah al régimen, por lo cual estaríamos viendo en cualquier momento que Estados Unidos tome una decisión, quizás posiblemente de volver a hacer un ataque más agresivo, más masivo contra Siria. Podría ser uno de los escenarios, y también entonces ver una reacción de Rusia y de Irán y esos aliados que ya han hecho advertencias. O sea que estamos viviendo ahora mismo realmente una incertidumbre de qué va a suceder, pero sí se ha dado un ultimátum, y yo quiero que ustedes vean lo que ha estado pasando. Creo que tenemos un video del microlector para que ustedes puedan ver qué es lo que está ocurriendo en cuanto a ese término del ultimátum. Vamos allá. El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, que visita Moscú este martes 11 de abril, lanza un ultimátum a Rusia y exige que elija a quién apoyar, a Estados Unidos o al presidente sirio, Bashar al-Assad. Momentos antes de partir rumbo a Moscú, y tras una serie de reuniones urgentes en Italia con altos diplomáticos del G7, Rex Tillerson ha indicado que Rusia debe elegir entre estar del lado de Estados Unidos y los países con ideas afines sobre Siria, o quedarse junto a Irán, el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, y el mandatario sirio, Bashar al-Assad. Sus declaraciones se producen días después del ataque estadounidense, con 59 misiles de crucero, lanzado contra la base aérea de Shayrat, en la provincia de Homs, que generó tensión entre ambas potencias. Tillerson ha señalado que Estados Unidos no contempla un papel para al-Assad en el futuro de Siria, aunque ha comentado que Washington no formula hipótesis sobre cómo será su salida del poder. Desde hace tiempo, la administración del presidente Donald Trump ha ofrecido contradictorias o confusas declaraciones sobre el futuro de al-Assad. En un principio indicaba que el futuro del líder no era una prioridad, y después exigió su salida del poder.
Ahí lo tienen, varias reuniones con diplomáticos en esta mañana, lo veíamos en Italia y moviendo todo lo que es el esfuerzo diplomático. Todavía no hay una fórmula específica y claro está, también eso es parte de la estrategia, no van a decir lo que va a estar ocurriendo, pero alta tensión. Estados Unidos moviendo fichas diplomáticas, tratando de presionar con relación a Bashar al-Assad, porque Estados Unidos ahora adopta la política de derrocarlo. Y ahí vamos a estar viendo ese pulseo de fuerza, ¿verdad?, de Estados Unidos y de las naciones que apoyan a Bashar al-Assad, y vamos a ver entonces cuál sería el desenlace. Vamos a estar atentos, vamos a estar pendientes y todos, sobre todo, preparados y listos. Por otro lado, tenemos la situación también de Norcorea, o sea, no solamente la situación de Siria, tenemos Norcorea. ¿Qué sucede con Norcorea? Norcorea, ustedes saben que hemos venido durante todo el programa, en diferentes programas, hemos venido reseñando las prácticas de misiles balísticos intercontinentales que Norcorea ha estado haciendo aún bajo sanciones de Naciones Unidas, bajo sanciones de Estados Unidos, y han continuado con sus prácticas, las detuvieron. Y inteligencia de Estados Unidos ha determinado, ha dicho informes que temen que en meses Norcorea tenga algún tipo de bomba que pueda alcanzar el Pacífico o la costa este de los Estados Unidos. Eso es lo que está sucediendo y quieren, como decimos nosotros, madrugar a Norcorea, y por eso es que se está movilizando tropas, barcos y el sistema, ¿verdad?, hacia lo que es Norcorea para hacer lo que Trump ha dicho, que hará un movimiento unilateral para evitar de que Estados Unidos en algún momento pueda ser alcanzado. ¿Cuál es la fórmula que se le está presentando al pueblo de Estados Unidos, al Congreso y todo esto, para que apoyen este movimiento? De que estaría en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, dejando que eso pase por desapercibido, darle unos meses más a Norcorea, y que en cualquier momento este dirigente que ha mostrado inmadurez pues tome una decisión contra Estados Unidos de lanzar un misil intercontinental balístico, ¿verdad? Así que ese es el panorama que tenemos en este tiempo. Estamos viendo un panorama, un escenario final, así que yo les quiero decir a todos ustedes que estén orando, velando, pendientes, porque Cristo está a las puertas. Nosotros estaremos aquí esta próxima semana, el jueves, en el nombre del Señor, en la mañana, y el viernes en la mañana y jueves en la tarde. Así que les exhortamos a que se conecten con nosotros en este programa. El día está cerca. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a estar orando por todos ustedes para despedirnos en oración. Dios les guarde y Dios les bendiga. Recuerden, conéctense con nosotros este próximo jueves de 4 a 5 de la tarde. Estaremos también el jueves y viernes en la mañana para estar con todos ustedes aquí. El hermano Pedro nos despide en oración. Padre Santo, Dios bueno, Dios de gloria, Dios de poder, Señor, en esta hora, Padre amado, te pedimos, Dios mío, Señor, Padre Santo, que seas tú obrando, Dios mío, Señor, en cada vida que ha escuchado tu palabra, Dios del cielo. Ayúdanos a ser hacedor de tu palabra. Gracias, Dios mío, Señor. En esta hora, Padre. Glorifica tu nombre. En el nombre Señor, de Jesús. En el nombre Mira la poderoso de vida, Jesucristo, Señor. Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos hasta en la próxima. Este es tu programa. El día está cerca.